Me mintieron porque todavía son días, son 5 para las 12, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra de Dios. Cierta ocasión, una persona decía, es imposible hacer entender a un niño. Es imposible hacer comprender a un niño. Es imposible enseñarle a un niño. Curiosamente, era un maestro de escuela dominical. Él creía que enseñar la palabra de Dios a un niño era casi como enseñarle la teoría atómica a un burro, decía él. Lo que esta persona ignoraba, lo que este hermano ignoraba, es que los niños, aunque en ese estado inocente y de cierta manera inconsciente, del cual ya hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, aún a pesar de ese estado, tienen una cualidad que a veces los adultos vamos perdiendo cuando estamos creciendo. Y esa cualidad se llama retención. Un niño es más fácil que memorice que muchos adultos. ¿Por qué? Porque tiene lo que alguien dijo, tiene una mente vacía y lista para aprender. Por lo cual, amados hermanos, la cuestión que se le debió enseñar a este maestro de escuela dominical no era en que era imposible enseñarle a un niño. No, debíamos enseñarle que es todo lo contrario. Cuando se es niño, es cuando se está listo para aprender. Piénsenlo de esta manera, amados hermanos. Cuando uno es niño, aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a comer, aprende a avisar para ir al baño, aprende a demostrar sus emociones, aprende lo que es bueno y lo que es malo, aprende una vida moral, aprende a ir a la escuela, aprende a escribir, aprende a leer, aprende a sumar, restar, multiplicar y dividir, aprende historia, aprende educación física. Hoy en día hay niños que aprenden inglés, es decir, la niñez es el momento exacto para aprender. Curiosamente, contrariamente a un adulto. Cuando uno es adulto, uno cree que ya lo sabe, ya sé caminar, según porque algunos nos caemos, ¿verdad? Ya sé comer, según porque a veces nos batimos, ya sé escribir, según porque tienes faltas de ortografía, ya sé leer, según porque te trabas al leer, ya sé ir al baño, no es cierto, el otro día te ganó, ¿verdad? Hermanos, nos damos cuenta que aún en nuestra adultez tenemos la necesidad de seguir aprendiendo, es decir, que el aprendizaje de niño nunca termina. ¿Por qué inicio hablando de esta ilustración y inicio hablando de esto? Bueno, amados hermanos, inicio hablando de esto porque estamos viendo el tema de cómo evangelizar a los evangélicos y evangelizando a los niños de los evangélicos, ¿verdad? Y vimos algunas presuposiciones inválidas, negativas, que hacemos a la hora de enseñarles el evangelio a los niños. Ahora estamos viendo presuposiciones o cuestiones o características positivas de cómo presentarle el evangelio a un niño. Y lo primero que decíamos, amados hermanos, es que para presentarle el evangelio a un niño, primeramente tienes que ser un ejemplo para él. Y el primer ejemplo que los hijos desean ver es el matrimonio de los padres, ¿verdad? Lo segundo que estábamos viendo, amados hermanos, de manera implícita en el ejemplo de los padres en el matrimonio, es que los niños necesitan un ejemplo de santidad a quien seguir, ¿verdad? Si los niños ven que nosotros actuamos todo lo contrario a la santidad, los niños también van a tender a comportarse de esa manera, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, otra cosa que los hijos necesitan ver en los padres es una fidelidad
completa a Dios, que está implícito en la santidad. Miren lo que dice el pastor John MacArthur, cito, dice el pastor John MacArthur: cuando los padres son fieles no solo en proclamar, sino en vivir el evangelio, el impacto para los niños es profundo. Fin de la cita. ¿Por qué? Porque los niños están viendo ese ejemplo en mi persona. Y les decía, amados hermanos, que no basta con decirle al niño: tienes que recoger esto, si no le enseñas cómo se recoge. No le puedes decir al niño: obedéceme en esto, si no le enseñas cómo se obedece. ¿Verdad? Entonces, no es como dice este hermano, que enseñar a un niño es como enseñarle la teoría atómica a un burro. No, aquí es al revés. Aquí el burro sí tiene que enseñar al niño. No se ofendan, hermanos, no les estoy llamando, no, porque ya algunos me voltearon a ver así como de, no, es la ilustración que estoy leyendo, amados hermanos. Así que, ¿cuál es la manera correcta de enseñarle a un niño? Es una buena pregunta. Y aquí empiezan a entrar varios paradigmas. Es que no puedo usar esta palabra con el niño porque no me va a entender. Es que no puedo usar esta frase con el niño porque no me va a comprender. Los niños de hoy en día, hermanos, hablan de cosas que en realidad somos nosotros los que no les entendemos. Y pareciera que los niños nos están adelantando en conocimiento e inteligencia. Y a veces pareciera que un niño puede guardar y entender más las verdades del evangelio que los papás. ¿Por qué, hermanos? Escuchen esto. Porque un niño lo puede definir de manera sencilla. Ese es su idioma. El idioma de los niños es hablar con sencillez. No se andan con rodeos, no se andan por las ramas, van directamente al punto, y aunque duela la verdad, te la dicen. Entonces, si me he estado equivocando en la manera de enseñarle el evangelio a los niños, amados hermanos, ¿cómo hacer o de qué manera enseñarle el evangelio a los niños? Miren, para enseñarle el evangelio a los niños tenemos que hacer, aparte del ejemplo, otro punto muy importante, y este punto es el que vamos a tratar el día de hoy. Enséñale a Cristo en su totalidad. Ese es el título de nuestro encabezado del día de hoy. Enséñale al niño a Cristo en su totalidad. Miren, la definición que los niños dan de Cristo, o que los niños dan de la Biblia, o que los niños dan del Evangelio, es la definición que le han enseñado los padres en casa, o lo que los niños han escuchado de sus padres en casa. De tal manera que si para el niño no es importante el Evangelio, si para el niño no es importante Dios, si para el niño no es importante en Cristo, ¿de quién lo ha estado aprendiendo? De los padres. Por eso los padres tienen que enseñar a Cristo en su totalidad, pero no solamente en palabras, sino en sus acciones. Eso es enseñar a Cristo en su totalidad. ¿Por qué? Porque el niño puede ver al papá en un púlpito predicando, hablando del amor, de la fidelidad, de la santidad, de la consagración, del servicio ejemplar, pero en casa hace ser totalmente diferente a lo que predica en la congregación. Entonces ahí yo ya no le estoy enseñando al niño en su totalidad a Cristo. Le estoy dando datos acerca de Cristo, pero no le estoy enseñando a Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque el enseñar a Cristo no solamente es tu hablar, sino también es tu vivir, en este caso. Ahora, ¿cómo modifico mi manera de vivir, amados hermanos, para que el niño sea impactado con la imagen de Cristo a través de mi persona? Bueno, tenemos que cambiar nosotros algunas situaciones. Miren, te voy a decir algo, querido papá y querida mamá. Muchas veces pensamos
que cuando un niño está creciendo en rebeldía, con ciertos rasgos violentos, groseros, el niño tiene que cambiar. ¿Qué crees? Te tengo noticias. Inicialmente el niño no es el que tiene que cambiar. Inicialmente, ¿quién es el que tiene que cambiar? El papá. Porque el niño solamente está repitiendo el comportamiento del padre. De tal manera que si quieres que tu hijo valore a Cristo y valore el evangelio, lo primero que tienes que hacer tú es valorar a Cristo y valorar el evangelio. Porque tú le tienes que enseñar a tu hijo qué es lo valioso para ti. Por ejemplo, si tú vives para trabajar y solamente lo que sobra de tu tiempo se lo das al Señor, ¿qué va a hacer tu hijo cuando crezca? Trabajar. Y y su tiempo que le sobre al Señor. Algunos confunden maldición hereditaria con pecado aprendido. Muchos piensan que los hijos repiten algunos pecados de los padres porque el padre le pasó esa maldición al hijo. Eso es totalmente antibíblico según Ezequiel capítulo 18. No, no es una maldición traspasada, es un pecado aprendido. ¿Por qué tu hijo repite patrones que tú mismo tenías? Porque los aprendió por imitación. ¿Sabían ustedes que los primeros superhéroes de los niños son sus padres? Y si el niño quiere ser Superman y si el niño quiere ser Spider-Man, el niño va a querer ser papá o mamá. Y el niño va a repetir los mismos rasgos que tiene papá o mamá. Yo cuando hablo con muchos de ustedes y escucho hablar a sus hijos, les digo, ahí está, ya los escuché a ustedes. Escuché a su niño y los escuché a ustedes, o a su niña y los escuché a ustedes. Ay, hijo, hija, ¿por qué dices? Espérame. Antes de que le pregunte al niño por qué dice eso, mejor le pregunto a usted por qué le enseñó eso. No, yo no se lo enseñé, directamente no, pero indirectamente sí. ¿En qué sentido? Cuando tú obrabas de esa o hablabas de esa manera. ¿No? Muchos padres se preguntan, ¿de dónde saca mi hijo esas frases? La respuesta es muy sencilla, ve y mírate al espejo. Y ahí vas a encontrar las frases de tus hijos. No entiendo por qué mi hijo tan chiquito dice groserías. No vino el Espíritu Santo y se las enseñó, créemelo. Créemelo, el Espíritu Santo no enseñaría jamás eso. Es algo que escuchó de papá o de mamá. Así que, amados hermanos, lo primero que tengo que hacer es, si yo quiero que el evangelio sea importante para mi hijo, primeramente debo demostrar que el evangelio es importante para mí. ¿Verdad? Hermano, el día de hoy, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Pues tengo muchas cosas que hacer, tengo comida familiar. Y no te preocupes, cuando crezcan tus hijos y tus hijas van a hacer exactamente porque es lo que les estás enseñando. Esa es la manera de guiar. Hermanos, para que tus hijos tomen en serio el evangelio, tú debes de tomar en serio el evangelio. Pero ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos si tú mismo no estás aprendiendo? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 16. 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 Dice la palabra de Dios todos juntos. Romanos 1, 16. Dice la escritura. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con la palabra
porque no me avergüenzo del evangelio. Lo que Pablo está diciendo es que todo el contenido del evangelio es importante para él. Todo lo que el evangelio trata, todo lo que el evangelio obra es prioridad para él. ¿Qué es lo que no le avergonzaba a Pablo? Regresen los versículos anteriores, ¿verdad? Vayan por favor, amados hermanos, al versículo 3 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 1 más bien. Dice la palabra Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo les está hablando aquí en estos versículos. Pablo está respondiendo qué es el evangelio. Yo muchas veces les pregunto a ustedes qué es el evangelio y todos me dicen buenas noticias y yo les digo no y la mayoría se queda así. Exacto. Aquí Pablo está determinando el evangelio. El evangelio es el contenido de las escrituras y lo que las escrituras anunciaban. Cristo sacrificado, Cristo resucitado. En el tiempo de Pablo, amados hermanos, esto para judíos y para griegos era una vergüenza, era una locura. Para los judíos era como que el Mesías vino a morir. Para los griegos era como que Dios fue clavado en una cruz. Ese mensaje era vergonzoso, tanto para judíos, tanto para griegos. Era una locura, amados hermanos. Miren lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. Así que, hermanos, para que puedan comprender sus hijos el evangelio, lo tenemos que comprender primero nosotros, y vamos a hacer esto en este momento. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es exactamente lo mismo que les está diciendo a los romanos? Y sigue diciendo el apóstol Pablo: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Es un mensaje de locos hablar de un Mesías crucificado y un Mesías resucitado. Decía la gente de ese tiempo: ¿dónde se ha visto eso? ¿Saben por qué nos da miedo decirle a nuestros hijos Cristo fue crucificado? Porque el niño lo primero que va a preguntar es ¿por qué? Y ya nos metió en problemas. Porque ¿cómo le explico si no tengo el contenido? ¿No? Lo vimos hace ratito. ¿Cuál es el atributo de Dios? El amor. No, espérame. Hay muchas más cosas que le tengo que explicar al niño. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, para los judíos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice? Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese mensaje, amados hermanos, es vergonzoso para muchos.
El hecho que me digas que tu Dios fue crucificado en un madero como el peor criminal es una locura. ¿Y saben qué hacían los cristianos del tiempo de Pablo? Se avergonzaban de eso y retenían el evangelio. Y Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de eso. Yo no me avergüenzo de ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje es el poder de Dios. La palabra poder en griego es la palabra dunamis, de donde obtenemos la palabra dinámico. Es un poder dinámico, un poder que engendra poder. El evangelio es el poder de Dios que engendra el poder de la salvación. Y no se avergonzaba de eso Pablo. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía que anunciar el mensaje tal cual estaba en las escrituras. Lógicamente, no le vas a hablar a un niño en términos teológicos. ¿Por qué? Porque ni tú mismo los entiendes. Pero de una manera sencilla le vas a mostrar al niño el mensaje del evangelio. ¿Qué es el mensaje del evangelio? Cristo crucificado, Cristo resucitado, porque nosotros pensamos que el evangelio se centra en el hombre. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de que yo soy salvo. No, espérate. Pablo te está dando el contenido del evangelio. El evangelio se trata de la obra de Jesucristo. Eso es el evangelio, la obra total de Jesucristo. Entonces, ¿qué tienes que aprender, amado hermano? Y tener en supremacía, tener como prioridad, que le debes de enseñar a tus hijos a que tengan como supremacía y como prioridad el contenido del evangelio. Les tienes que enseñar a Cristo mismo. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo le enseño al niño algo que yo no conozco? Entonces, cuando venga el niño y me diga los 100,000, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta solamente va a ser una. Espérate a que venga el paz y que él te conteste. Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Y si el pastor no se para en un año en tu casa? Vamos a Deuteronomio 6 y les voy a dar la respuesta. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Versículo 1. Proverbios, estoy pensando en Proverbios, no, ese es al ratito. Deuteronomio 6, versículo 1. Todos juntos dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis por vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¡Wow! Entonces voy a tomar su respuesta que me daban. Pues espero a que el pastor vaya. No. Es tu responsabilidad. O sea que es tu responsabilidad primeramente conocer bien el evangelio y conocer a Cristo para que puedas transmitirlo. Y miren lo que dice más adelante aquí en el versículo 6 de Deuteronomio 6. Todos juntos, versículo 6 de Deuteronomio 6. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, escucha,
la educación evangélica, evangélica me refiero del evangelio, la educación en el evangelio de tus hijos no es en la escuela dominical. ¿En dónde es? Pero nosotros estamos al revés. No le enseño nada a mi hijo de las escrituras durante la semana y solamente lo mando él domingo. Y las maestras de escuela dominical se convierten en las niñeras de educación y restauración para mi hijo. No, ese es tu trabajo. Para que tu hijo cambie, tienes que cambiar tú. La importancia que tu hijo le va a dar al evangelio es la misma importancia que tu hijo va a aprender de ti para el evangelio. Hay niños, amados hermanos, que hoy en día les dices, vamos a leer la Biblia. ¡Ay, no! Pero yo no veo al niño. ¿A quién veo yo? A los papás. Hay una frase que dice, el niño no se manda. ¿Todos juntos? El niño no se manda. ¿En serio? ¿En serio? El niño no se manda solo. No se manda solo, te manda a ti. Entonces el niño, el que está educando al papá y no al papá al niño. Miren, si un niño tiene que arrepentirse y creer en Cristo, esto sucederá cuando tú le proclames y vivas el mensaje del evangelio. Pero ¿cómo vivo algo que no conozco? Por ejemplo, si ustedes ahorita se enfermaran, ¿vendrían al pastor a que los diagnosticara y les diera un remedio para su enfermedad? Pero pues si el pastor lee mucho. Le dieron la respuesta, pero no es médico, es pastor. Entonces, escuchen esto, así como un pastor no puede vivir y proclamar el oficio médico, así alguien que no tiene el evangelio no puede proclamar ni vivir el evangelio. Miren, vamos a ver esta definición. El pastor Miguel Núñez dice lo siguiente, cito, el pastor Miguel Núñez dice, el volumen o cantidad que conozcas del evangelio es el volumen de santidad en tu vida, ¿cierto o incorrecto? ¿Cierto? ¿Dónde te das cuenta tú cuando una persona realmente conoce el evangelio? Porque lo manifiesta a través de su manera de vivir. Entonces, entre más conoces a Dios, mejor vida cristiana tienes. Pero hoy en día decimos conocer a Dios cuando nuestra vida está totalmente de cabeza. ¿Sabes a quién le estás transmitiendo eso? A los niños. A los niños. Les voy a poner una ilustración. En una ocasión llegué a un hogar. Y entrando me pregunta el papá, el hombre de la casa, oiga, hermano, yo tengo esta pregunta bíblica. ¿Me la puede responder? Y el niño contesta, ay, pastor, nada más no se tarde mucho. Yo así lo dejé. Nada más me reí y dije, bueno, ¿no? El papá ni le dijo nada. Ahí el papá tuvo que haber corregido al niño, pero el papá no le dijo nada. Y yo me seguí. Pasó el domingo, llega el domingo, me subo a predicar, termina el culto, se me acerca el papá y me dice, ay, pastor, ahora sí se tardó mucho. ¿A quién le copió la frase el niño? ¿Por qué el niño, por qué para el niño la predicación era cansada y tardada? Porque lo era para... ¿No? Hermano, no sé por qué mi hijo en el culto está todo distraído o está haciendo otra cosa y yo nada más me les quedo viendo así de... No, pues sí, quién sabe por qué. ¿No? Y un día les voy a tomar un video desde aquí para que vean cómo los niños luego están así y ustedes son los que están con el cabello. ¿No? Pásamela.
Hermanos, la importancia debe de ser trabajada desde casa. La prioridad de Cristo para tus hijos debe ser trabajada desde casa. Le tienes que enseñar a tu hijo cómo arrepentirse a través de tu vida. Hijo, debes de dejar de portarte mal. Y al unísono Dios nos está diciendo, sí, así como tu hijo debe de dejar de portarse mal, así tú debes de dejar tu pecado. Porque es a través de ti que yo voy a impactar a ese niño. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si el papá no lee la Biblia o la mamá, bueno, el matrimonio no lee la Biblia, ¿qué va a hacer el niño? No va a leer. Si el papá no ora, el niño. Si el papá llega tarde al culto, a la escuela dominical, el niño. Si el papá se duerme, ¿qué va a hacer el niño? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Y eso es a lo que se refiere Dios en Deuteronomio 6. Es responsabilidad tuya enseñarle, pero también dice guardar esta palabra. Y la palabra hebrea ahí significa obedecer. Debes de enseñarle a tu hijo a obedecer, no solamente a que sepa, sino a que viva el evangelio. Hermano, usted está equivocado. A mí sí me interesan las cosas de Dios. Yo siempre he tenido la pregunta, ¿cuáles cosas? Yo no conozco cosas de Dios, yo conozco mensaje de Dios, no cosas de Dios, ¿no? Y siempre he querido preguntarles, hermanos, ¿qué son las cosas de Dios? La escoba de Dios, el trapeador. Aún en nuestra terminología, ¿no? Y dice por ahí un niño, no, hermano, yo sí he estado buscando las cosas de Dios, pero como no sé qué cosas, pues no las encuentro. No les tienes que enseñar cosas, les tienes que enseñar el evangelio. ¿Te das cuenta? Viene otra frase mal para los niños. Miren cómo les enseñamos mal. Debo de vivir el evangelio. Espérame. Alto ahí. Detente, no le sigas. ¿Cómo que vivir el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Cristo sacrificado, Cristo. ¿Cómo vas a vivir tú eso? Más bien tú vas a vivir dignamente conforme al mensaje del evangelio. Pero ¿cómo el evangelio? ¿Qué tú te vas a crucificar y vas a resucitar? Enseñamos a los niños cosas que ni siquiera están en la Biblia. Estaba escuchando la conversación. Aquí no se preocupen, aquí no pasa. Nunca he pasado aquí, nunca lo he visto aquí. Estaba escuchando la conversación de un padre con su hijo. Y el padre le dice, mira, hijo, tú no debes hablar de esta manera porque a Dios no le agrada que hables de esta manera. Y el niño le pregunta, ¿dónde dice papá? Y el papá, pues en la Biblia. ¿Pero en dónde? Pues ahí me parece que es como, creo, en el Nuevo Testamento, ¿no, pastor? Y yo, ¿cómo le hablas a tu hijo de algo que no está seguro? Seguimos ahí. Viene la mamá, le dice, sírvenos de comer. Y en eso empezamos a percibir un cierto olor a quemadito. Y le digo, oiga, hermano, huele a quemado, ¿verdad? Y dice, con un carajo. Espérame, ¿qué le acabas de decir a tu hijo? Que no debes de hablar así porque a Dios no le. ¿Y qué le estás enseñando? O sea, con tus palabras le dices no lo hagas, pero con tus hechos le dices hazlo. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, si yo le quiero enseñar a mi hijo y guiarlo al arrepentimiento, ¿qué necesito hacer yo? Arrepentirme. Y aquí viene la pregunta de los 64 mil millones de dólares. Y les digo dólares porque ya subió. Les conviene. ¿Qué es arrepentirse?
Dentro de 8 días vamos a hablar qué es el arrepentimiento. No. Esa es una obra del arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Eso es una obra del arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Ahí dejémoslo, dentro de 8 días no se pierdan la predicación, amados hermanos. Entonces, ¿cómo voy a guiar a mi hijo al arrepentimiento si yo mismo no sé qué es el arrepentimiento? Jesús apareció, Juan el Bautista apareció y el mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan y Jesús no dijeron cambia. No, ellos dijeron arrepiéntete. Arrepentirse no es lo mismo que cambiar, hermanos, ¿eh? Cambiar es la consecuencia del arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Yo debo de saber eso para poder guiar y proclamar a mis hijos, para guiar a mis hijos a que en algún momento se arrepientan. O que deben de arrepentirse. Pero ahora el falso evangelio me dice: no les hables del pecado porque los vas a asustar. Los estás juzgando. Es que yo no voy porque ahí me juzgan. ¿Y por qué te juzgan, hermanito o hermanita? Porque nada más me están diciendo mi pecado. Ah, mira qué sensible me saliste. Yo no puedo arrepentirme si no me dicen de qué debo de arrepentirme. ¿Están de acuerdo? Si ustedes vienen y me dicen: pastor, tiene que arrepentirse, mi primer pregunta va a ser la de un niño. ¿De qué o por qué? No les hables del pecado porque los ofendes. Hermanos, el evangelio es ofensivo. Cito, Pastor John MacArthur dice: no te preocupes si por el evangelio ofendes a las personas. Ellos se han pasado toda su vida ofendiendo a Dios. Fin de la cita. ¿Se dan cuenta? Yo le tengo que decir a mi hijo: el que hables así es pecado y te lleva a la condenación. Pastor, es un niño. Pues porque es un niño y va creciendo y va aprendiendo, se lo tienes que decir. Ya cuando sea joven y adulto, ni te preocupes por decírselo, ¿eh? Porque ¿sabes qué te va a decir el niño? Ay, mamá y papá, si cuando era niño no me corregías, ¿por qué me quieres corregir ahora? ¿Te das cuenta? Por eso les decía al inicio que la etapa coherente y perfecta para enseñar y educar a un niño es cuando está. ¿Se dan cuenta? Amados hermanos, miren lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Miren el efecto de enseñar la palabra a los hijos. Miren el efecto de enseñar la palabra a los hijos. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15. Todos juntos dice la palabra: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si tú le enseñas a tus hijos las escrituras y a vivir las escrituras, según este texto los estás preparando ¿para qué? Para ser salvos. ¿Te das cuenta? A este texto le puedes poner ahí un subtítulo: preparando a mi hijo para ser salvo. Si tú enseñas las escrituras, les estás enseñando sabiduría. Si tú les enseñas a vivir las escrituras, les estás enseñando la perseverancia de los santos, la vida en santidad. De tal manera que cuando llegue el mensaje del evangelio y le digan: tienes que arrepentirte, él ya va a saber de qué tiene que arrepentirse. Tienes que creer, él ya va a saber en qué tiene que creer. Tienes que entregarle tu vida a Cristo, él ya va a saber cómo entregarle su vida a Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tú desde la niñez has aprendido las escrituras y son las escrituras las que te están haciendo sabio para la salvación. Entonces se trata que prepares a tu hijo para ser salvos. Hay papás que preparan a sus hijos para ser buenos profesionistas. Nada malo con ellos, pero antes de ello tienes que prepararlo para ser un hijo de Dios. Porque si no, sí va a ser un profesionista. Pero no sé si acepten doctores, contadores, licenciados en el infierno. No sé si ahí valga eso. ¿Te das cuenta?
Le preguntaba a una mamá, ya hablé mucho de los papás hoy con la mamá, ¿verdad? Que ya mis hermanos ya veo como que ya están nada más escondiéndose. Man, déjense, hermanos, que les cae. No, no es cierto. Bien, le preguntaba a una mamá, ¿qué quiere para su hija? A una mamá cristiana, ¿qué quiere para su hija? ¿Qué anhela para su hija? ¿Cuál es el sueño más grande para su hija? 3 respuestas. Buena profesionista, que tenga dinero y que se case. Citando las escrituras, ¿de qué le sirviera al hombre ganar al mundo si perdiera? Oiga, hermana, usted no ama a su hija, ¿verdad? ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque le está preparando para todo menos para la eternidad. Su 10 académico no le va a servir delante de Dios para ser salva. Hay papás que hoy en día ya tienen hijos adultos y la mayor presunción de estos papás es: mi hijo son grandes profesionistas, aunque no sean buenos cristianos. ¿Ya vio mi hijo cómo se esfuerza en trabajar? Sí, gracias a Dios. ¿Y se esfuerza en el evangelio? Pero tenemos un título bien grande: cristianos. Más bien pónganle cristinos. Digo, ¿se dan cuenta, amados hermanos? Quiero decirte algo y apúntalo, hermano, apúntalo. Los niños no se salvarán de otra manera que no sea por el evangelio. Así de sencillo. Los niños no cambiarán de otra manera si no es por el evangelio. Así de sencillo. Es que no entiendo, pastor, porque cada 8 días voy al culto. Me duermo, pero voy. O ando todo distraído, pero voy. No entiendo, mi hijo toma sus clases en la escuela dominical y aún así no cambia, lo veo más rebelde. Es que no, hermano, no se trata del domingo, se trata de la vida diaria en casa. Escuché esto también de manera personal. Un pastor diciéndole a su hijo: hijo, ¿por qué no cambias? Y el hijo le contestó: pues porque tú no cambias. Lógico, claro. Ayer me habló una familiar por teléfono, por el Messenger en Facebook. Ella tiene toda, así, literal. Yo tengo toda mi vida en el evangelio. Soy de cuna cristiana. Y viene la pregunta, porque ustedes conocen que su pastor es medio raro, ¿verdad? En el buen sentido. Y ya saben que cuando me dicen algo, les van como las 50,000 preguntas, ¿verdad? Y nada más hice una pequeña pregunta. Con un pequeño alfiler lo ponché todo su globote. Ok. Oye, ¿y qué se siente entregarle tu vida a Cristo? ¿Saben cuál fue la respuesta de una niña de cuna cristiana que hoy en día ya es una mujer que toda su vida ha estado en el evangelio? ¿Qué es entregarle la vida a Cristo? Como es mi sobrina, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Y así estamos muchos. Les enseñamos a nuestros hijos idioma cristiano, pero no vida cristiana. Les enseñamos a hablar como cristianos, pero no a comportarse como cristianos, ¿verdad? Y van nuestros hijos a la escuela. Crecen, entran a la escuela, preparatoria, secundaria, universidad, y lo primero que le dicen a sus compañeros, porque hay algunos que sí lo hacen: yo soy cristiano. Y todos: wow, bien, qué bueno que les dijiste que son cristianos. Y empiezan a conocerlos, y empiezan a tratarlos, y empiezan a ver que toman, que fuman, que andan con uno, que andan con otro, hablando tanto de hombres y mujeres. Y viene la pregunta de aquellos
jóvenes, oye, ¿por qué te comportas así? Pues no que eres cristiana. Y viene la gran respuesta teológica de todos los cristianos, solamente que si estuviera en la Biblia. Pero ¿qué creen? No está en la Biblia. Y la respuesta de los cristianos es que el Señor no me prohíbe. ¿En serio? Pues ¿qué Biblia estás leyendo? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo mi comportamiento es contrario a lo que está enseñando el Evangelio? Por esa razón, los padres tenemos que enseñar a los hijos la ley de Dios, instruirles en el evangelio de la gracia divina, mostrarles su necesidad de salvación, dirigirlos a Jesucristo como el único medio para salvarles, como el único que tienen, como el único que los va a salvar, pero no solamente de palabras, sino de hechos, enseñándoles sus hechos. No le puedes decir a tu hijo, no mientas, cuando él te escucha mentir. ¿Y sabes qué es lo peor? Que viene alguien, algún hermano de la iglesia o el pastor que es remetiche y te dice, no mientas. ¿Por qué mientes? ¿Y cuál es tu reacción? Te enojas. Ay, perdón, ¿quieres que te aplauda tu pecado, querido hermano? No. Ese no es el evangelio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y vamos a responder eso dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque habemos muchos cristianos que vienen y nos señalan nuestro pecado en amor y a veces ya hasta hermanos, lo adornamos para que el hermano no se sienta ofendido. Y la escena es la siguiente. El pastor con un hermano. Hermano, quería hablar con usted, no sé si tengo unos minutitos. Si está ocupado, no se preocupe. Vengo después cuando usted no lo distraiga de sus ocupaciones, porque hasta me da pena decirle, hermanito, ¿no? Y viene el hermanito todo amable. No, sí, pastor, dígame, ¿en qué soy bueno? ¿Para qué puedo servirle? Esta frase me encanta. Pastor, usted puede señalarme lo que usted guste. Para eso es nuestro pastor. Ay, hermano, wow, muchas gracias. Mire, hermano, pues no se vaya a ofender, ¿eh? No se lo digo para ofenderlo ni para que se sienta mal. No quiero confrontarme con usted. Mire, pues es que no sé cómo decirle, hermanito, porque usted se vaya a enojar conmigo. Mire, no sé, mire, el otra vez me pareció como que usted dijo esto, pero no estoy seguro, hermano, no lo escuché bien. Si no lo escuchaste, ¿para qué se lo dices? ¿Hizo eso Jesucristo? Porque Jesucristo se encontró con una adúltera y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es. ¿A poco Jesús le dijo, oiga, hermanita samaritana, pero no se me vaya a ofender, no quiero que piense mal, no quiero que piense, hermanos, eso no es la manera en que tú tienes que llamar la atención a tus hijos. Oiga, pastor, ¿y qué hago si se enoja? Pues que se enoje. ¿Y qué hago si ya no quiere ir? Pues que no vaya. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Ahora, escucha esto. Si te molesta que vengan y te señalen tu pecado, es porque todavía tiene los pies en este mundo. Es porque todavía estás parado en el mundo, te interesa el mundo y quieres el mundo. Porque al que es hijo de Dios, el hecho que le señalen su pecado no es motivo de ira, sino de bendición. ¿Por qué? Porque nos están ayudando a ser transformados. Pero si viene alguien y te dice, no te comportes de esta manera, ya no mientas, ya no hables de esta manera, y lo primero que tú haces es enojarte, estás en un serio problema. Miren lo que dice el libro de Santiago. Vamos a Santiago. Vamos a Santiago. Versículo 17 del capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice la palabra de Dios. Todos juntos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Versículo 19. Hasta ahí. ¿Cómo inicia con un? Por esto. Ese por esto me regresa a los versículos anteriores. Lo que Santiago está diciendo es que Dios de su voluntad nos hizo renacer, nacer, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo por la palabra de Dios. Y por eso, vean lo que dice. Ahora sí 19, desde mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. ¿Qué está diciendo Santiago? Si tú te enojas cuando te hablan de la palabra, parafraseando, probablemente no has nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo es pronto para escuchar la palabra, es tardo para responderle con de mala gana o con ira a la palabra, y aún más tardo para enojarse por lo que dice la palabra. Y si alguien viene y te dice, ya no robes, ya no mientas, ya no hagas esto, y tú te enojas, no has recibido la palabra. Entonces, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Se dan cuenta, hermanitos? ¿Qué le voy a enseñar entonces a mis hijos? Y termina diciendo Santiago, recibe con mansedumbre la palabra. ¿Qué es mansedumbre, amados hermanos? Con toda humildad, con toda reverencia, siendo atento para que puedas cambiar eso que estás haciendo mal. Hermanos, no sé cómo a los cristianos se nos hace muy fácil decir mentiras. El pecado del que más adolece el cristiano es la mentira. Y eso le enseñamos a nuestros hijos porque ellos nos están viendo y escuchando mentir. ¿Verdad? Miren, no es que los conozca, no estoy hablando de alguien más, no es que me haya pasado, estoy hablando de alguien más. Hermano, lo veo mañana a las 11. Es un decir, Si a alguien le pego, discúlpeme. No me disculpe. Hermano, lo veo a las 11, sí. Y ahí estoy. 11. 11:15. 11:30. Las 12. 12:30. 1 de la tarde. 1:30 y apenas va llegando el hermano. ¿No? ¿Qué pasó en ese intermedio? El pastor, que es bien molestoso. Hermano, hermana, ¿en dónde viene? Ya, pastor, ya estoy aquí a 5 minutos. ¿En serio? Me dijiste 5 minutos y pasaron más de 2 horas. ¿Qué pasó, hermano? No, hermano, es que no sabe. No sabe, hermano. Mire, iba saliendo de mi casa y se abrió la tierra y salió un dragón. Historias así casi se avientan. Y yo, no, pues sí, tiene razón. ¿Sabes dónde termina la mentira? Se los había dicho en otra predicación. Cuando habla el niño. El niño es el mejor echador de cabeza de los padres. Pero en ese momento que el pastor estaba hablando contigo, tú estabas diciéndole al pastor mentiras. ¿Y quién iba a tu lado escuchando esas mentiras? La pregunta es, ¿eso es el evangelio? Para nada. Para nada. Para nada. Amado hermano, tienes que enseñarle a tu hijo quién es Dios. La creación, la caída, el pecado, la salvación, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, la glorificación de los santos, la santidad de vida. Vamos a ver una escena para terminar.
Antiguo Testamento, actualidad. La ley dice: no habrá entre ustedes quien profiera palabra mala delante de su señor. El tal que profiriere palabra, estoy parafraseando, sea sacado del campamento y sea apedreado, hablando de los hijos. Eso era en el Antiguo Testamento. En la actualidad, yo no quiero la palabra de Dios. Las cosas de Dios son horribles. Dios es horrible. Y el papá y el niño profiriendo toda clase de mal en contra de Dios. ¿Eso es el evangelio? Gracias a Dios, les decía hace rato que ya no estamos en el tiempo de la ley. Si no, habríamos que agrandar los cementerios y ir juntando más piedras. Según ustedes van enseñando a sus hijos, amados hermanos, así es como el hijo va a reaccionar. Los padres deben resistir la tentación de rebajar o ablandar las demandas del evangelio y proclamarles el mensaje en su totalidad. La necesidad de rendir su vida al señorío de Cristo, por ejemplo, no es demasiado difícil de entender para un niño que Cristo haya muerto en la cruz por sus pecados. ¿Cómo se los decimos? A causa de tu mal comportamiento, Dios puso a Jesucristo en la cruz, por lo cual tú ya no debes de portarte mal. Pero inmediatamente, ¿qué hago? ¿Lo vivo? Yo primero. ¿Se dan cuenta? La necesidad de rendir su vida al señorío de Cristo va a ser entendida por ellos cuando ellos vean que tú le rindes tu vida a Jesucristo. Cualquier niño que sea lo suficientemente mayor para entender lo básico del evangelio es también capaz de confiar plenamente en el evangelio. Por Dios, si le has vendido mentiras desde su niñez y no les vendes a Cristo, el 24 de diciembre le has vendido un gordito vestido de rojo imaginario y los niños te creen. El 6 de enero les has vendido a 3 que ni siquiera eran 3. Les has vendido una mentira que tus hijos te creen. Se les cae un diente y les has vendido a un roedor millonario que les deja dinero. Le vendes toda clase de mentiras a tus hijos, pero menos le vendes a Jesucristo, que es la verdad. Hermanos, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde está nuestra mente? Crías a tu hijo en un derroche de seguridad de mentiras imaginarias cuando tienes la verdad delante de ti, pero nunca se las enseñas. Hay niños que creen más en ese negrito, güerito y pelirrojo que ni siquiera sabemos si eran así, que en el que en realidad existe y debería desconocer para que su alma sea salva. Les vendes a un gordito que trae regalos cuando en realidad le estás negando a aquel que les puede dar el mayor regalo del universo, la vida eterna. Hermanos, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde está nuestra mente? No te portes mal porque te va a venir a llevar el Señor de la basura porque anda robando niños. No le vendas esa mentira. No debes de portarte mal porque Cristo lo condena. Debes de arrepentirte para salvación de tu alma. ¿Te das cuenta cómo crías a tus hijos en una base de mentiras?
O sea, no les puedes explicar las verdades más básicas de Jesucristo, pero si eres capaz de inventarte todo un choro mareador, perdón la expresión, de un polo norte donde hay una casa con duendecitos que se dedican a hacer todo el año juguetes para que el día que según nació Jesucristo, Él venga y te deje debajo del árbol en tu zapato el regalo que mejor quieres. Hermano, ¿eres capaz de inventarles eso y no eres capaz de entender el evangelio y enseñárselos? En serio, hermanos, yo no entiendo a los cristianos de este siglo XXI. Yo no me entiendo a mí mismo. Eres capaz de inventarte toda una historia mentirosa y no eres capaz de hablar 2 palabras con verdad. ¿En dónde estamos entonces, hermanitos? ¿Se dan cuenta por qué nuestros hijos no quieren el evangelio? ¿Se dan cuenta por qué para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, el evangelio es aburrido? ¿Por qué no es interesante? Porque tú mismo se lo has enseñado desde hogar. Miren lo que dice el pastor John MacArthur. Cito: el padre que es sabio será fiel, paciente y persistente, teniendo el cuidado de considerar cada momento la vida del niño como una oportunidad para enseñarle a Cristo. Amado hermano, las 10 horas que pasa tu hijo frente al televisor no los va a salvar del infierno, ¿eh? Al contrario, los va a llevar más allá. ¿Por qué? Porque lo que tu hijo está aprendiendo es violencia, sexualidad, vicios. No sé cómo para algunos papás no les parece grave que un niño de 4, 5, 6 años diga, los voy a matar, y les parezca normal. Y todos se quedan así. Aguas con que el pastor, un hermano, le diga algo, porque entonces se arde Troya. ¿Usted quién se cree? Yo soy su padre, yo soy su madre. Pues edúquelo. Así de sencillo. Amados hermanos, no hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otra forma. Si quieres que tu hijo vaya a la salvación, únicamente necesitas hacer otra cosa. ¿Qué? Enseñarles a Cristo siempre y cuando tú vivas a Cristo. Si no, olvídate. ¿Verdad? Y no vengas después, pastor, quiero que le dé consejería a mi hijo porque yo ya no sé qué hacer con él. Porque en ese momento te voy a decir, tráemelo. Siempre vamos a servirlos, hermanos, pero ahorren eso. Ahorren eso y edúquenlos para que cuando sean mayores haya menos trabajo, haya menos dificultad y haya menos pecado y haya menos condenación y haya menos prueba, y tu hijo sea preparado para recibir el evangelio. Dentro de 8 días vamos a ver la predicación de qué es el arrepentimiento, para que lo entiendan ustedes y se lo puedan transmitir a sus hijos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana porque porque Padre, su palabra, como dijeron aquellos hombres en Juan 6, dura es esta palabra, ¿quién podrá recibirla? Se supone, Señor, que somos sus hijos. Se supone que nuestro corazón está preparado para que esa palabra sea implantada. Como dice Santiago, Señor, tenemos que recibirla con mansedumbre, Padre, con toda humildad, con toda sujeción, como veíamos también en nuestra clase de la mañana. Padre, ayúdenos, corríjanos, Señor, redargúyenos, purifíquenos, Señor, enséñanos, Padre, su evangelio, enséñanos su mensaje, enséñanos a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos enseñárselo a los que vienen detrás de nosotros. Señor, hay mucha necesidad hoy en día. Los niños, los jóvenes están en un grave peligro. Cada vez más pequeños se están perdiendo, Señor. Cada vez más pequeños en edad agarran vicios. Son violentos, Señor. Una violencia tal vez hasta desmedida.
Y eso muchas veces es culpa de nosotros, que aunque conocemos su palabra, no nos enfocamos en ella, no la vivimos y sobre todo no la transmitimos, Señor. Perdone nuestra negligencia, perdone mi negligencia, Señor, y que su Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Porque se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, amados hermanos.